Un saludo para todos, soy Ana Milena Nieto Gamboa, asignatura La investigación educativa desde una perspectiva mixta. Actividad 3.1, foro video. En este documento presento las características principales de los diseños mixtos. Aquí se pretende resolver las preguntas como cómo se integran los diseños mixtos y cuáles son los aportes de estos diseños a la investigación que lidero. También se reflexiona sobre las principales críticas que retoma Núñez (2017) y Mendizábal (2018), para finalmente presentar los aprendizajes en la parte de las conclusiones. Las principales características de los diseños mixtos fueron analizadas a partir de 6 fases. Primera fase, el planteamiento del problema, donde se estudia la naturaleza de la complejidad del fenómeno que se estudia. Cuando se toma un diseño mixto, es porque en el campo cualitativo o en el campo cuantitativo quedó faltando algún elemento para complementar la validez o para multiplicar la información que se quiere mostrar, sobre todo dependiendo de la complejidad del fenómeno que se estudia. El muestreo parte de los recursos disponibles, de la oportunidad de acceso y del tiempo que se tenga. El tratamiento de datos es la tercera fase, donde estos pueden ser predeterminados y emergentes, estandarizados y no estandarizados, medibles e inferidos o categorías de diferente naturaleza. Notemos que aquí estamos vinculando tanto la parte cualitativa como la parte cuantitativa. Dentro de los diseños están los diseños generales, que son los concurrentes y los secuenciales. Los concurrentes toman un momento de la investigación para tomar elementos del método contrario al que se utilizó inicialmente. Por ejemplo, en un estudio cualitativo, puede ser que en algún momento, terminada una fase, se utilice una técnica o un método de la parte del método cuantitativo o que luego de hacer todo un análisis cualitativo, se inicia un análisis cuantitativo para hacer la comparación. En cambio, un estudio secuencial va por fases. Una fase cualitativa, por ejemplo, me permite encontrar categorías que voy a validar a través de variables analizadas desde la parte cuantitativa. Dentro de los modelos específicos están los DEXPLOS, los DEXPLIS, los DITRAS, los DITRIAC, los DIAC, los DIAGNIM y los DIM. Aquí voy a destacar los diseños de transformación secuencial, es decir, los DITRAS. Luego hablamos de la adaptabilidad. Un diseño mixto me permite triangular, me permite compensar, completar, multiplicar y aumentar la credibilidad. Los resultados entonces van a ser inferencias, comentarios y conclusiones. Un proceso de integración, según Hernández, Fernández y Batista 2014, me dice que es donde confluyen el planteamiento del problema con el diseño de la investigación, el muestreo, la recolección de datos, el análisis e interpretación de datos para finalmente definir la pertinencia de un método mixto. Pero sobre todo, esto se define en el momento donde se plantea el problema, porque es ahí cuando se puede encontrar cuáles son las necesidades de acuerdo con la valoración que haga ese problema, de acuerdo con la literatura y de acuerdo con los elementos con los que se cuenta. A esto y posturas críticas. Desde Núñez, por ejemplo, retoma a autores como Howe, 1988, donde cuestiona el origen ontológico de los métodos, y Pelletier y Demers cuestionan los procedimientos y las mediciones en congruencia con el método con el cual se inició, es decir, los métodos paralelos. Zapata 2006 dice hay que respetar la naturaleza de los fenómenos y hay que ser coherente con ese diseño, de manera que no vamos a depender de la voluntad o de la necesidad que tenga el investigador, sino del fenómeno en sí. Howe en 1988 también llama la atención sobre la dimensión, y entonces él dice, los elementos son medidos según el método, por lo tanto no podemos estar unificando métodos según Howe. Núñez va a decir, ok, si nos vamos por esa línea, entonces estaríamos hablando de una visión monodimensional, y esto es únicamente cualitativo o únicamente cuantitativo. Completa con que la confrontación de los métodos es necesaria porque de ahí es donde obtenemos los aprendizajes sobre qué faltó, cuáles son las fortalezas, los potenciales de ese método
y cómo se puede complementar con el método contrario o siguiente. Y esto me permite terminar entonces con la complejidad de los fenómenos estudiados, que es finalmente la que determina si aplica un método mixto o no. Finalmente, entonces, las aportaciones de la investigación del método mixto están en la parte del planteamiento del problema. Mi búsqueda está encaminada a cómo enseñar ciencias sociales a partir de la realidad social de la comunidad educativa. Podría ser un método o un estudio de tipo quali quanti, donde la muestra sea de 7 estudiantes de grado sexto, 5 padres de familia, 4 docentes, 2 directivos docentes, una autoridad local, un docente investigador de aula grado sexto. El tratamiento de los datos sería de acuerdo con las necesidades del estudio, esto es, entrevistas semiestructuradas, encuestas, cuestionarios, indicadores de seguridad y convivencia en la localidad de Bosa, observación en campo, bitácoras. También se complementaría con un análisis y transformación de la práctica pedagógica para formar un diseño transformativo secuencial, es decir, un DITRAS, de tipo quali-quanti, donde el nivel de adaptabilidad sería triangular la información desde la enseñanza de las ciencias sociales, las problemáticas sociales y la transformación de la práctica pedagógica. Esto para aumentar la credibilidad científica y el acompañamiento con presupuestos que apliquen para este tipo de investigaciones en la localidad. Los resultados entonces serían enseñar las ciencias sociales a partir de la realidad local, mejorar las competencias investigativas de los estudiantes y fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad. Eso es lo que espero como resultado por ahora. Finalmente tenemos las conclusiones con Hernández, Fernández y Batista, 2014. Reconocí que las cualidades en cada método mixto responden a las necesidades de ese fenómeno en específico. Núñez 2017 y Denzin 2010-2012 en Mendizábal 2018 me permitieron aprender que uno con los métodos mixtos se puede potencializar la riqueza de los resultados y sobre todo en la parte de la integración, lo cual indica que uno no tiene que someter al otro. También que la decisión de determinado método no radica en las preferencias del investigador, sino en el objeto de estudio y que la decisión metodológica que tome definitivamente tiene que estar argumentada científicamente. Aquí dejo las referencias. Muchas gracias por su tiempo.